Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de Periodismo y Crimen. Vamos a empezar puntuales por respeto a las personas que estáis ya aquí, aunque luego siempre se va bajando gente. Y buenas tardes a todos los que estáis por el stream, que siempre es un montón de gente, porque sobre todo saludos a América Latina, que es de donde más gente nos ve en los videostream que hacemos desde 17 Musas. Bueno, es un lujo hoy de nuevo estar aquí, esta vez con Maika Navarro, una de las periodistas de referencia en España en tema de periodismo y crimen, de periodismo, no sé cómo lo llamáis vosotros, periodismo negro, periodismo de true crime, no. ¿Cómo se Sucesos. Sucesos. Es mucho más sencillo, sucesos. Sucesos, y ya está. Y además con mucho orgullo. Sí, ¿no? Sí. El tema del true crime, de la expresión true crime, está como un poco, ahora un poco como, ¿no? Bueno, la gente lo va descubriendo y se van creando. Bueno, primero buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sobre todo gracias, Marina, y gracias a la universidad por la invitación y por la paella que nos hemos metido en la playa de Alicante, sobre todo, básicamente. Yo creo que de vez en cuando aparecen como oleadas, quizá ante una publicación o un suceso o demás, y entonces aparece el fenómeno que todo el mundo empieza a hablar, especialmente cuando aparece un libro y es como, hostia, el auge del true crime, la pasión por los sucesos. Este es un país en el que los sucesos siempre han gustado, siempre han tenido su público, y somos un país en el que devorábamos una publicación que se llamaba El Caso, que ha dado grandes firmas de la crónica negra y en la materia de los sucesos, grandes escritores que empezaron haciendo información de sucesos. Y es una cultura latina en la que, bueno, ahora hemos avanzado y vamos evolucionando, ya no contamos los sucesos como lo contaba Margarita Landi o Enrique Rubio, porque el público ya no los quiere, ya tampoco quiere que se los contemos con ese detalle y con esa crueldad de los hechos, sino quiere más sutileza, quiere contextualizar, quiere que el redactor responda más preguntas, pero formamos parte de esa misma cultura que si te vas al otro lado del charco, en América Latina, tanto en México, en Colombia, en Perú, tienen diarios que son como nuestro caso de entonces, pero con tiradas espectaculares y programas monográficos donde además se muestran imágenes con una inmediatez y sin filtro, que yo imagino que eran el mismo proceso que nosotros hemos hecho con el tiempo, en la que ya en ningún medio ni escrito ni televisivo pues muestras un cadáver, ni el público te quiere saber ya cuántas puñaladas y de cuántas y hasta dónde llegaba el charco de sangre de la víctima al caer, sino que quiere un poco más que le cuentes el porqué. Entonces, bueno, nos hemos ido a abordar. Por tanto, lo del true crime van apareciendo, está de moda la gente, o sea, siempre. Eso sí, siempre que lo que tú ofrezcas es bueno, sea bueno y respetuoso, la gente lo va a consumir. El caso duró lo que tuvo que durar y en las diferentes cadenas, primero en las que había solamente, la televisión española, la 1, la 2, pues había lo que había, y Paco Lobatón con sus desaparecidos y quién sabe dónde, fue un fenómeno increíble. Y luego, pues bueno, los matinales hicieron su sección de sucesos, que sigue funcionando, y bueno, y te vas adaptando un poco a lo que la gente quiere, pero la gente, un producto bien hecho, lo come, porque al final los sucesos es la especialización del periodismo que más se acerca al día a día de la gente, porque al final nuestra materia prima son los sentimientos, las personas en su peor momento, en el momento de más desesperación, en el momento de más dolor, porque escribes de alguien al que le han arrebatado la vida y sobre supervivientes que o bien han presenciado cómo les mataban a alguien
y tú tienes que entrar ahí y acercarte y trasladar eso. Y entonces es eso, tu materia prima es pues eso, el ser humano en el peor momento. Entonces, contra eso es difícil que compita la sección de economía, ni de política, ni de deportes, ni nada que se le parezca. Ahora, pero parece así muy sencillo, pero el redactor que está dispuesto a estar ahí, bueno, pues eso tiene un precio personal importante. Sí, porque con este libro, ahora entraremos en materia y veremos sobre qué trata exactamente, tenemos tres temas de los que hablar. Uno es el crimen en sí mismo, o sea, cómo se investiga un crimen. La segunda parte es cómo elige Maika concretamente la voz para contarnos a nosotros todo el proceso criminal, todo el proceso de investigación. Y tres, cómo puede repercutir en un periodista cubrir un crimen, porque en este libro precisamente se ven las consecuencias muchas veces de que los periodistas a veces se juegan el pellejo por informar, el pellejo entre comillas porque puede haber un juez o puede haber que no esté de acuerdo con que se transmite esa información o de la forma que se transmite o la cantidad de información que se transmite. A mí me gustaría empezar por el principio, por la base de este libro, que es que Ana María Páez Capitán aparece muerta en un piso de alquiler, de alquiler vacacional, digamos, totalmente desnuda en un sofá con una bolsa alrededor del cuello. En un principio, pues se piensa que puede haber sido un suicidio, porque se comenta entre la policía pues que es común encontrar casos de suicidio con la bolsa, gente que incluso se ata las manos delante o detrás, como explicas en el libro, para evitar la tentación de quitarse la bolsa de la cabeza, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van dando indicios que van mostrando que no encaja exactamente en el perfil del suicida. Y aquí es donde Maika le llega la información del crimen, además por varias fuentes, ¿no? Porque además una de ellas es una persona conocida que te consulta sobre si sabes la identidad porque están buscando a una conocida desaparecida. Y Maika empieza a hacer una investigación en paralelo a la investigación policial que están realizando los Mossos d'Esquadra. Y a partir de ahí es donde quiero que tú empieces a contarnos cómo surge, cómo empiezas a elaborar toda esta información que vas recopilando que luego nos cuentas en el libro. Para empezar, ¿ustedes alguno ha leído el libro? Ninguno. ¿Y tienen intención de leerlo? Y quizás les convenzco, ¿no? Es posible. Bueno, entonces, como es posible que lo lean o no, no desvelaré todo, porque si no, no tiene gracia. Bueno, los que estaréis en casa no os puedo preguntar, pero bueno, pero espero. Entonces, bueno, el libro es... Yo la verdad es que cuando empecé como redactora de sucesos, yo entonces trabajaba en el periódico de Cataluña y empecé a seguir este crimen, pero no con ninguna intención de escribir un libro, en absoluto. De hecho, a mí lo de escribir el libro me vino muchísimos años después y tuve que tirar de recuerdos y sobre todo de entrevistas para elaborarlo. Pero sí que en el libro lo que cuento es lo que hice en esa época como periodista, como una redactora de sucesos que más o menos empezaba y lo que sí que recordaba especialmente era, bueno, pues eso, es un crimen que además es un cuerpo que aparece de una mujer desnuda, como decía Marina, en un apartamento que se alquilaba por horas a turistas, de los primeros que se alquilaban por horas a turistas en la ciudad de Barcelona, en el barrio de Gracia, y además coincidencias, una de las primeras coincidencias de las muchas que tiene este libro con mi vida personal, y es que estaba como a 3 cuadras de mi casa de entonces en Gracia. Y bueno, aparece un cuerpo de una mujer muerta y es verdad que tiene esa bolsa en la cabeza y además está atada con una cinta aislante que hace prever la posibilidad de que, bueno, que sea un suicidio y que, como decía Marina, tú te la fijas al cuello para evitar la tentación de arrancarte si tienes la tentación, pero no solo para suicidarte, sino para hacer una práctica sexual que viene en ese momento, que era la de que además habían muerto un par de actores conocidos en esa época, coincidían, de bueno, tú tienes una relación sexual, apuras, te pones una bolsa en la cabeza y entonces en el último momento, en el último instante te la arrancas para respirar, apuras incluso la respiración. Y habían habido muertos y accidentes por esa práctica. No eran con bolsas en la cabeza, sino que era incluso con ahorcamientos, una cosa muy, muy macabra, con muchas posibilidades de que te salga mal.
bueno, que las prácticas aseguraba que tenía a cambio, si salía bien, pues un placer indescriptible, pero las posibilidades de que saliera mal. Entonces ese escenario lo que simulaba era eso, o lo que pretendía simular era una práctica sexual de alto riesgo. Además era un escenario muy cinematográfico incluso, ella completamente muerta, desnuda, sin ningún tipo de elemento que la pudiera identificar, con una peluca negra justo al lado del sofá, unas botas de caña alta con un tacón ajustado, muy alto, y ya está. Un lavavajillas en la primera planta, con un juego de cena para 2 personas que se había lavado, y la cama sin tocar, y era todo como muy inquietante. Entonces, bueno, los Mossos llegan y hacen una primera inspección ocular de, bueno, puede ser suicidio, puede ser esa práctica sexual, pero hostia, no está la documentación. Puede ser que ella misma la haya dejado en la puerta y luego se haya escondido, en fin. Y empieza una investigación en la que los Mossos d'Esquadra, que justo acababan de tomar las competencias en Barcelona, sustituyendo al Cuerpo Nacional de Policía, eran primerizos, pero bueno, sí, acababan casi de arrancar, no tenían ese pozo de un investigador de muchos más años, pero bueno, habían tenido algún caso interesante. Y bueno, arrancan pues como se arranca siempre con un homicidio, que es la víctima, hay que identificarla. Y entonces hay que buscar si hay desaparecidas, denuncias por desaparición o cotejar si alguien había denunciado la desaparición de una joven similar. Y justo en el momento en que los Mossos estaban localizando ese cuerpo, al mismo tiempo había una pareja de Hospitalet, un matrimonio, con un joven que denunciaban la desaparición, ellos de los padres y él de la pareja, de la novia, que bueno, hacía que no había llegado a dormir a casa, se había ido a cenar con una amiga y no había aparecido. Y al final, pues esa denuncia por desaparición se cruzó con ese cadáver y se descubrió que era la misma persona. Y ahí arranca una investigación fascinante en la que los Mossos se encuentran con un primer escenario de una posible doble vida, porque la autora del crimen, ya os avanzo que es una historia protagonizada en exclusiva por mujeres, víctimas, culpables, periodistas, juezas, policías, mosas, había hecho creer que la víctima tenía una doble vida en todos los sentidos. Y imaginaros de pronto unos padres de Hospitalet y un chaval que había llevado toda su vida con su chica, con la que se iban a casar, y que además delante de los Mossos tenía que responder a preguntas que él no entendía sobre su intimidad, sobre si mantenían relaciones o no, sobre si eran felices o no, sobre cuándo se habían peleado. Le tenía que preguntar sobre, pero tú sabías que iba contratando gigolós o que tenía cuentas corrientes que no controlabas, y el hombre casi se vuelve loco. Al final, bueno, todo eso avanza a una velocidad que no es la de las películas, porque todo tiene sus procesos de ir investigando, y el desenlace es muy diferente al que en un primer momento planteó la asesina en el escenario. Me tienes que frenar porque yo me leo. Pues sí, ya lo he leído. Estábamos hablando justo antes que este libro, para los que estuvisteis en la conferencia pasada o en la anterior de este ciclo, es el que más tiene un enfoque más novelístico, más narrativo que los otros. De hecho, una de las preguntas que yo te quería hacer es hasta dónde está ficcionado, porque claro, como hay muchas conversaciones reproducidas, es imposible que tú supieras esas conversaciones. Entonces imagino que hay una parte ficcionada para que nosotros nos pongamos en la posición de los Mossos. Bueno, cómo has construido todo eso, pero bueno, que por eso ella dice que no revela el final, porque es que es verdad que el libro lo podéis leer como si fuera una novela, a pesar de que todo lo que se documenta en él es real. Quería preguntarte eso, ¿cómo compensas la ficción con la realidad y hasta qué punto es fácil o no? Porque claro, como son personas reales que pueden leer el libro, las que han formado parte de la historia, supongo que poner en su boca palabras habrá sido un trabajo
Mira, al final, bueno, la investigación avanza, y hay una detención, con los años hay un juicio, hay una sentencia. Durante un tiempo posterior son varias salas editoriales que me piden que haga un libro contando, porque a mí es una historia que me afectó en primera persona, y luego os contaré en qué medida. Y yo se lo contaba antes a Marina. Siempre decía que no porque no quería que el resultado fuera, pues eso, algo mediocre que pasara sin ton ni son en los lectores. Yo quería que, si algún día escribía algo, que fuera, hostia, que tú dijeras, o sea, que todo el mundo que arrancara la primera página se lo acabara leyendo. Pero no por respeto al autor, sino porque le apetecía. Y cuando acabara, gustara, no hacía falta que fuera el mejor libro de tu vida, evidentemente, pero dijeras, hostia, pues está muy bien, pues está guay. Entonces, conseguir eso a mí me daba muchísimo pudor, porque yo sé que cuento muy bien las historias en el periódico, en la tele o en la radio, pero a mí escribir un libro me daba muchísimo respeto. Entonces, pues con el tiempo al final fue la gente de Al Revés, Gori, Marta, que me liaron para hacerlo. Entonces, para reconstruir todo lo que ocurrió, lo que hice fue un ejercicio de hablar con todos los personajes que participaron en su momento, y con los que no podía hablar porque no quisieron hablar conmigo, por ejemplo, los padres de la víctima o la pareja de la víctima, que ya había hablado con ellos en su momento, pero ahora no les apetecía reproducir, o testigos circunstanciales que aparecen, pero que me parecen interesantes. Bueno, pues algo tan interesante como el sumario, donde todos declararon y los Mossos les tomaron a todos declaración, lo leía, y lo que hacía era, visité casi prácticamente todos los escenarios. Entonces visualizaba, hacía un ejercicio de visualizarlos, colocarlos y llenarles de vida en las escenas. Y así fui un poco montando que tampoco hay un exceso de diálogos, porque es lo de menos, pero bueno, esos diálogos, pero sobre todo, como las grandes protagonistas es la detenida, que es así, que lo que le hago decir me lo han contado las mozas que la investigaron y cómo la vieron, las mozas que la detuvieron, su reacción, cómo actuaba, cómo se movía, cómo se vestía. Eso sí que lo tengo a partir de ellas. Los Mossos, las reflexiones antes de ir a por ella. Porque al final hay un momento en que las secuencias más importantes, que es cuando se sabe que hay una autora y hay que ir a detenerla, todo pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. Es como 3 días frenéticos en los que hay que detenerla. Y es verdad que pasan muchísimas cosas, pero en un escenario muy pequeño, que es una comisaría, una casa, que en los atestados estaba muy bien descrito. Y a mí, bueno, pues con volver a esa comisaría, recaminar rehacer los caminos y visualizarlos y describirlos, pues un poco eso fue lo que utilicé. Y luego, claro, hay otra parte. Este libro está escrito en presente, que era una de las cosas que, no sé si aquí veis una serie que hay en TV3 que se llama Crims, que es de Carles Porta, que tiene su versión en radiofónica, en libro, en tele, etcétera. Y bueno, pues Carles Porta es un autor que para mí es el periodista que redactó el primer gran true crime nacional, por encima de todos, que es Tor. Tor es la historia de unos crímenes que ocurren en una pequeña población del Pirineo de Lérida, donde hay una montaña muy pequeña donde suceden varios crímenes. Bueno, pues esa historia de ese libro para mí es el true crime por excelencia. O sea, creo que nadie ha escrito nada mejor que ese libro de Tor, que lleva, no sé, está con Alfaguara y con Anagrama, y tiene no sé cuántas ediciones. Bueno, pues yo le pedí a Porta que me ayudara a buscar la mirada a la hora de escribir, cómo el autor tenía, cómo arrancaba, cómo empezaba a contarlo, desde cómo y en qué verbo. Yo dónde me coloco yo. En primera estoy, no estoy, lo miro desde arriba, desde abajo. Eso que parecía tan fácil, no, pero
y entonces al final, mételo en primera, en presente, y además participa como periodista. Y participa como periodista en una justa medida, sin abusar en absoluto, porque en su momento, cuando ocurre el crimen, la investigación, la detención, es una investigación que el Mossos hizo en su momento con mucha discreción, no había difusión mediática, no había presión. Pues fue un crimen apenas conocido, porque no se contó nada en los periódicos, porque coincidió con otras historias y eso les permitió trabajar en el silencio más absoluto. Además, en una familia, la de la víctima, que no tampoco acudió a los medios, con lo cual eso lo aprovecharon los Mossos para trabajar con esa tranquilidad que los investigadores a veces reclaman. Y entonces, bueno, en su día, cuando yo sabía que ella ya llevaba la sospechosa 3 semanas, casi 4 semanas detenida y en prisión, pero los Mossos tenían que acabar de ver si la pareja sentimental estaba o no al corriente del crimen, me pidieron que, tenía que esperar, y cuando ya se levantó el secreto, estaba a punto de levantarse el secreto y publiqué. Coincidió que otro compañero se adelantó, yo me tuve que adelantar también en la publicación en el periódico, y eso provocó que una jueza literalmente enloqueció, y cuando vio mi información volvió al decretar secreto de actuaciones para abrir una nueva investigación, ya no relacionada con el crimen, sino sobre quién me había facilitado a mí la información para escribir lo que había escrito. Con lo cual, ya no era tan importante para la jueza la investigación y el crimen, que ya lo tenía resuelto, sino quién me había a mí facilitado los datos que yo había utilizado para la crónica. Y ahí empezó, entonces, por eso que yo hoy le decía a Marina, si a mí eso me pilla ahora con la experiencia que tengo, pues yo hubiera reaccionado de otra manera ante la jueza. Pero yo, que era bastante más inocente y sin tanta experiencia, delante de una jueza un fin de semana, medio en bañador y literalmente muerta de miedo, ante una señora que me gritaba y me trataba como si fuera lo peor, y un fiscal que se regodeaba de verme ahí humillada, pues creí que de ahí no salía viva. Pero lo que sí tuve claro, porque además ella insistía, pero ¿quién te ha explicado esto? ¿De dónde has sacado esta información? Tal. Y yo solamente repetía como en bucle, me acojo a mi derecho a no revelar mis fuentes, me acojo a mi derecho a no, pero eso llorando y muerta de miedo. Es más, hay un momento que ya no podía más, le dije, mire, lléveme al calabozo, hágame lo que quiera, pero es que yo no voy a decirle nada, pero, métame al calabozo ya, y es curioso, porque yo en ese momento, sin que me lo hubieran explicado nunca en la facultad, tuve clarísimo que en la vida desvelaría quién me había contado los detalles de esa investigación, que ya no afectaban a nada a publicarlos, y estaba dispuesta a que esa mujer enloquecida con ese fiscal que estaba en no sé dónde estaba, hubieran hecho pues a su antojo lo que hubieran querido. Pero yo, si quería seguir siendo periodista y más de sucesos, pues no podía desvelar nada. Por eso, toda esa mirada también de la periodista aparece en el libro. Sí, además es muy curioso porque cuando cuenta ella, claro, en ese momento en el que está conteniendo la crónica y de repente la llaman y le dicen que hay un periodista que se ha anticipado y que está dando en las noticias la exclusiva en la cadena SER, sí, perdona, la exclusiva un poco de la información, ¿no?, que tenía ella. Dice, claro, hay que anticipar la publicación porque si no nos pisan todo el trabajo que hemos hecho. Y de repente se publica la crónica cuando te relajas y de repente le llaman otra vez y le dicen, oye, que la jueza te llama aquí, que esto no podéis hacerlo y tal. Y entonces, claro, la tesitura de una persona que no quiere, no es que no quiera, es que tiene un derecho a no revelar sus fuentes, y la coacción, porque la jueza te amenaza. Es increíble. Me amenaza, me consigue acojonarme, de hecho me prohíbe volver a escribir del caso. Ella mantiene el secreto de actuaciones durante 2 meses. Yo no tengo prohibido por orden judicial
escribir del caso en el periódico de Cataluña, pero esa prohibición no estaba en TV3, en El País y en el otro resto de medios. O sea, era un absurdo. Y además, no solo eso, sino que encargo una investigación a Mossos para desvelar mis fuentes. Y lo que pasa en Mossos es que hay un director de la policía catalana en ese momento que aprovecha que tiene luz verde de un juez para, se le abre el mundo y dice, voy a averiguar con autorización judicial quién está dando con esta tipa. Entonces tarifica todos los teléfonos de la policía que han hablado conmigo, lo cual mi sensación era, se me ha acabado, o sea, yo nunca más podré volver a ser redactora de sucesos, porque ningún policía se va a acercar a mí, porque estoy marcada, porque mi teléfono ha estado fiscalizado y se ha visto y se ha mirado con quién hablo y con quién no hablo, con lo cual remontar esa situación fue muy complicado, la verdad es que sí, fue complicado. Y en lo que, bueno, hay varios puntos, ¿no? A la hora de investigar el crimen está por un lado la víctima, evidentemente, que es la protagonista, al final la gran víctima del caso es la persona muerta, pero luego hay víctimas colaterales, ¿no? Como puede ser su pareja, Carlos, o puedan ser sus padres, ¿no? En el momento en el que son investigados ellos mismos, ¿no? Sobre todo Carlos, al principio cuando le preguntan sobre su intimidad, y todo está muy bien reflejado en el libro. Y el desconcierto de una persona cuya pareja de siempre ha salido a tomar una cena con una amiga y lleva 2 días sin aparecer y él denuncia, ¿no? Y, claro, lo lógico es pensar en primer lugar que el crimen puede haber sido cometido por la pareja sentimental, ¿no? Más un crimen con un escenario tan Al final forma parte de un protocolo, yo creo, ya fijo en todos los investigadores de homicidios. Tú tienes un cuerpo, es una víctima, cuando en este caso estaba sin identificar, la logran identificar, una vez identificada, pues descubren a Ana María Páez Catalán, pues vive con su pareja en este piso de la Gran Vía de Barcelona y le tomas declaración. Entonces siempre tenía enemigos, no tenía enemigos, una vida normal, un trabajo de diseñador, había cambiado de trabajo, además de empresa, hacía poco, porque en la anterior tenía unas situaciones así complicadas de que no se entendía con sus jefes, además quería como volar y defender sus propios diseños y tal. Estaba en una nueva empresa en la que se sentía súper reconocida, valorada y estaba feliz. Su único punto de inflexión era que ella quería ser madre y Carlos no, llevaba muchísimo tiempo como pareja. Y entonces, bueno, pues Mossos reconstruye eso y claro, interroga a Carlos y le preguntaba, bueno, pero, y es curioso, tú eso lo ves en las declaraciones, como en las primeras interrogatorios de los Mossos, tienes delante un tipo que tiene como 28 años, lleva desde los 16 con su novia de toda la vida, que de pronto está muerta, la han asesinado, que te están contando que igual se pudo suicidar, pero él dice que es imposible, y una tipa ahí que no conoces de nada en un locutorio te pregunta si era feliz contigo, si os peleabais, y tú en ese momento dices, pero ¿qué coño me estás contando? O sea, averigua quién la mató, qué ha pasado a mí, qué me dices, que soy feliz, y mantenía relaciones y eran normales, y él se siente evidentemente como nos sentiríamos cualquiera, incómodos, atacados, cuestionados, vigilados, mirados, y la reacción es normal, no es que tú tengas nada que esconder, es porque hasta qué punto yo tengo que contar determinadas intimidades. Entonces vas viendo cómo en los diferentes interrogatorios él se va abriendo, porque es consciente de que no le queda más remedio y cuenta, bueno, pues sí, pues últimamente nos peleábamos, pues porque ella no quería ella quería tener hijos y yo no, entonces ella había dejado de tomar la píldora y yo no quería, y yo quería que tal, y cuántas veces mantenía relaciones. Entonces todo eso que es tan íntimo de alguien era vulnerado, atacado, y él, que tenía que tener la cabeza para hacer el duelo de la despedida, tenía que estar pensando entonces, hasta que él no hace el clip de, oye, esto es un equipo y yo tengo que estar al lado de los Mossos para ayudarles a entender qué ha pasado. Pero los Mossos tienen que confiar en mí, y el proceso hasta descartar
que él fuera, bueno, el autor, porque el primero que se busca siempre es el que está al lado, siempre, siempre. Y de hecho a él le piden en el primer minuto ADN y él se ofrece a hacer fotografías para, pues si alguien lo había identificado, y hay ese hombre roto que no lo había enterrado, en el sumario aparece contra una pared del despacho de homicidio expuesto. Yo esa descripción me la evité por un poco por compasión con él, ¿no? Contra la pared, dejándose fotografiar por una moza y dando el ADN con la de saliva, de huellas, para descartarle totalmente de lo que pudieran encontrar en el cuerpo, después de él haber dicho que, bueno, que hacía como 2 semanas que no mantenían relaciones por esa bronca que tenían por lo de los hijos. Pero es eso. Y esa cosa, yo creo que en el libro de alguna manera mi intención era se va y como él al final forma parte del equipo y hay un momento que dice, oye, ¿qué queréis? Yo estoy con vosotros, lo que merecéis, con lo que queráis. Y es hasta tal punto colabora que se presta a mantener una entrevista con micrófono y cámaras con la sospechosa, cuando él sabe que la tía que tiene delante es seguramente, y él está convencido ya que es la que ha matado a su mujer, y acepta tener un encuentro con ella en un McDonald's de Barcelona, con cámaras, los Mossos detrás y tal, y aguanta, que no sé si cualquiera de nosotros, hay que ponerse la piel de él, aguanta ese encuentro detrás de una vidriera con la tipa que ya los Mossos daban como la tipa que había matado a su mujer, y la tenía delante, y él, como él le dice, pero, y Angie, ¿de verdad esa noche no cenó contigo, Ana? Que no, Carlos, que no, pero de verdad, que no. Es que fíjate, hay unas cámaras y hay unas imágenes, y es que no sana las imágenes no son Ana. Y como ella sale, lo toca y le toca a él, la persona que él sabe que con sus manos ha matado a su mujer. Y eso es, bueno, es increíble. Para mí fue... Entonces, todos esos momentos, para reconstruirlos, esas sensaciones, me las contaron los Mossos, y la parte de él me puse en su piel. Leí tanto lo que él contó y me contaron tanto lo que él sentía, que yo creo que de alguna manera fui capaz un poquito de reconstruir lo que él sentía. Es que hay una clave aquí que es el título del libro, que dice Desmontando el crimen perfecto. A ver, el crimen perfecto evidentemente no se comete por un arrebato de ira o no es un crimen pasional, es un crimen muy premeditado y con mucha preparación. ¿Qué ocurre? Que todo el escenario que los Mossos encuentran al llegar a ese piso de alquiler y tal, es un escenario absolutamente manipulado, preparado por la persona que ha montado todo el tinglado, ¿no? Entonces, claro, uno de los factores que llevan a sospechar de esta mujer y tal es que en una de las retiradas de dinero de una de las cuentas de la víctima, pues piden la grabación de las cámaras de la Caixa, creo que es la Caixa, ¿no? Sí. Y la persona que aparece sacando este dinero no es ella. Entonces es una mujer con peluca, que claro, de ahí la explicación de la peluca que aparece en el escenario del crimen, porque intenta la otra que parezca que era ella ya misma disfrazada, es decir, que lleva mucho tiempo, 2 años creo además, 2 años, preparando el crimen, de tal forma que además efectivamente habían quedado para cenar, pero la otra, bueno, todo era una fórmula de intentar despistar que se perdiera la pista de ella, ¿no? En algún momento y que lo que decía Maika, que pareciera que ella tenía una doble vida. Entonces, por ejemplo, hay un dato que imagina, poneros en la piel de la pareja de ella. O sea, hay un dato crucial en el caso, que es que aparecen 2 muestras de semen diferentes en el cadáver. Con lo cual, te hace pensar primero pues que ella efectivamente contrataba... Claro, la idea de la asesina era simular esa doble vida, porque había infinidad de actos que
que la asesina había realizado con la identidad de la víctima durante esos 2 años, que básicamente la intencionalidad era económica. Había pedido préstamos, había firmado pólizas de vida. Entonces, para cobrar esas pólizas de vida, bueno, pues había simulado, pues eso, una orgía en la que, bueno, pues eso, ese acto sexual extremo se le habría ido de las manos. Y para dar un poco de validez a ese acto sexual, ella había contratado previamente los servicios de 2 gigolos a los que había pedido semen, y un semen que había repartido entre, pues, la boca y la vagina de la víctima. Y evidentemente el forense determinó que había semen de 2 hombres que no eran la pareja de Ana. Los Mossos localizaron a esos gigolos, los localizaron, les interrogaron. Uno de ellos incluso estaba todavía en España, estuvo en el juicio. El otro se escuchó la declaración que había hecho en sede judicial durante la instrucción, y lo que contaron fue que, bueno, pues de pronto apareció una mujer con 2 frascos, y lo que contó fue que, bueno, que quería impresionar a unas amigas y que necesitaba semen en 2 recipientes, y no permitió que la tocaran, y lo que quería era llevarse el semen en los recipientes, que además a uno de ellos le recriminó que, bueno, que para el precio que estaba pagando por el servicio, que regresara al baño, que además no quería presenciar la escena, y que depositara más. En fin, algo un poco macabro, y para lo que luego, para cómo luego utilizaría ese semen, que era para despistar. Pero bueno, eran eso todo detalles de ella, que es verdad que en su momento, cuando yo escribo en el Periódico de Cataluña, lo titulo como El crimen perfecto, y durante prácticamente desde el primer día siempre me arrepentí del título, porque en ese momento no empaticé, no fui capaz de empatizar, pues, con los padres de Ana, con el hermano, con la pareja, con los amigos. Que ¿cómo le puedes decir tú a una madre que es un crimen perfecto el que ha conseguido aniquilar a su hija? Entonces fue un error mío que no fui consciente, y por eso un poco el libro era desmontando incluso mi propio título, porque es verdad que en las facultades y en muchos sitios el caso, los Mossos lo han estado explicando durante años como el crimen perfecto, pero que yo misma con ese título aprovechaba para pedir perdón a la familia, porque es verdad, no existe el crimen perfecto, y evidentemente a nadie que se le ocurre asesinar a una mujer llena de vida y con un futuro fantástico a corto y largo plazo, con una gente que la quería muchísimo, se le puede bautizar como un crimen perfecto, porque la perfección no tiene nada que ver con eso. Hay otro elemento que también está muy bien representado en el libro, que es la propia familia de la asesina. La pareja de la asesina en el momento del asesinato y su propia hija, ¿no? Porque cuando ellos empiezan a sospechar de que esta mujer puede ser la que ha cometido el crimen, empiezan a investigar, y ella ya ha perdido a su marido, aparentemente por un infarto. Luego se dijo que era un suicidio porque habían encontrado tóxicos en el cuerpo. Uh-huh. No encajaba en el perfil de suicida, es una persona que se había ido a jugar un partido de pádel, llega a casa, se ducha, y cuando sale de la ducha infarta y cae desplomado al suelo. Sí, no tenía mucho sentido. Claro, ¿quién se va a jugar al pádel y se ducha antes de suicidarse? O sea, no tenía... Sin embargo, ahí queda. O sea, ahí queda la investigación, y eso es otro tema que quería comentarte. ¿Cómo es posible que algo tan... ahora que vemos, pero ¿cómo puede ser que lo pasaran por suicidio los Mossos, ¿no? O sea, pues sí, es un suicidio y ya está. ¿Cómo puede ser que un crimen pase tan desapercibido? Claro, luego cuando... Bueno, de momento no sabemos que fuera un crimen. Eso fue en Mallorca, en Canarias, eso pasó como un suicidio, y ahí está, y el cuerpo sigue ahí. Pero es cierto que la familia de él, del primer marido de la asesina de Ana, Angie, la familia nunca creyó que el hombre se hubiera suicidado, nunca lo creyó, y siempre batalló. Y cuando a Angie se la detiene por el crimen de Ana Páez,
la familia vuelve a levantar la mano y dice, hey, que es que nosotros llevamos ya tiempo diciendo que es que mató a mi hermano, o sea, que es que lo tenemos, siempre supimos que era una asesina. Entonces el caso se ha reintentado reabrir un par de veces, ahora vuelve a estar reabierto, nunca ha sido fácil. Pero tú dices, ¿cómo pudo ser? Yo estoy convencida de que hay muchísimos crímenes que bueno, que el asesino o la asesina logran encubrirlos como desapariciones, suicidios o marchas voluntarias. Hay muchísimos más de los que imaginamos. Que haya unas listas de desaparecidos en España y en el mundo tan elevadas, solo, bueno, pues indica eso, pues que hay gente que hay una mezcla ahí, la habilidad del asesino, hay muchos factores, la habilidad, la buena suerte. El investigador en ese momento no ha estado... Tras un crimen, el escenario del crimen, esos primeros minutos, siempre lo cuentan todos los investigadores de homicidios, esos son cruciales. Tú tienes un cadáver, si no hay unas evidencias de muerte violenta, tú tienes que hacer una muy buena inspección ocular. Y esa inspección ocular de la que se tiene que encargar la policía científica es crucial para descartar o para abrir vías de investigación. Pues eso es crucial. No que hay que tener prisa, no hay que precipitarse y hay que tomar su tiempo. Entonces vete a saber, muchas veces pues juega ese factor suerte de que se acumulan 3 escenarios en un día, que hay poca gente, que hay fin de semana, múltiples factores que en ocasiones juegan a favor del autor y que logran, pues eso, ir tirando hasta que el caso prescribe, se olvida o no, ves a saber. Hoy, por ejemplo, después de comernos una paella fantástica delante de la playa, me ha tocado escribir una crónica para La Vanguardia de una historia que hemos contado todos un poco en Cataluña hoy, yo creo que en Cataluña, en toda España, que yo creo que es un triunfo del periodismo de sucesos, y es que hoy hemos sabido, algunos lo sabíamos ya antes, ¿no? Pero que un grupo de compañeros periodistas, la gente de Crims, liderados por Carla Porta, le ha puesto nombres y apellidos a una joven que apareció colgada de un pino junto al cementerio de Portbou hace 32 años. Era una joven que apareció vestida, colgada, sin identificar. Durante 32 años la Guardia Civil intentó saber quién era y nunca se difundió su imagen, se pidieron ayudas y nunca se supo quién era. Otros compañeros, Tura Soler en el Punt Diari escribió multitud de informaciones. Hay un inspector de policía, Rafa Jiménez, que hizo un libro. Otro compañero periodista de la SER, Ramón Iglesias, que hizo otro libro sobre la chica de Portbou, 1000 hipótesis, conjeturas. Bueno, pues hoy hemos sabido, por un trabajo periodístico de estos de que le pones pasión a quién era esa mujer, que alguien tenía que saber quién era esa mujer. Bueno, pues esta gente de Crims sabía que es el día que aparece ese cuerpo de esa mujer ahorcada junto al cementerio, y un grupo de jóvenes austríacos que han acampado al lado. Carla Porta, con un contacto de la policía alemana, le pide que le dé otro contacto con la policía austriaca. El de la policía austriaca le dice, mira, la mejor manera es, hay un programa de mucha audiencia que sería como el quién sabe dónde, pero en versión austriaca, y colabora, se ponen en contacto con ese programa. A los de ese programa les entusiasma la historia de la posibilidad de que la chica sea austriaca, y con mucho material de Crims, con entrevistas y tal, hacen un especial el 23 de abril sobre quién es la chica colgada del árbol, y casualmente hay una señora italiana de un pueblecito del norte al lado de Florencia que está en Viena pasando unos días, ve la tele, ve la imagen de la chica muerta y dice, hostia, pues esta es la hermana de mi vecina que desapareció hace 32 años y que no la hemos visto nunca más. Hace una foto a la tele, ya no localiza a su hermana, a su vecina del pueblecito de Italia, pero escribe a la tele y dice, oye, estoy convencida que esa es de mi pueblo y su hermana es mi vecina, pues es que no la encuentro ahora porque estoy en Viena.
Y bueno, desde Cataluña se ponen en contacto con la mujer, con la hermana, y sí, era una estudiante de 19 años que había estado por Irlanda, que tenía un trabajo, una tía estupenda, y que de pronto estaba con su hermana en Florencia y dijo, voy a ver el Sena. Y apareció colgada 24 horas después al lado del cementerio en Portbou. Bueno, pues eso que nunca la Guardia Civil, ni los investigadores, ni nadie consiguió poner nombre y apellido. Pues desde el 25 de abril hay un matrimonio de 80 y pico de años en un pueblecito al norte de Italia, al lado de Florencia, y una hermana que por fin saben que su hija, su hermana, Arina, pues apareció colgada y está muerta, y bueno, y ahora sabremos qué pasó. Quien fuera, la familia está convencida que no fue un suicidio, sino que fue un homicidio, porque ellos no entienden ningún elemento para que se quitara la vida. Si realmente alguien la mató, bueno, pues contó con un montón de circunstancias a su favor que han permitido durante 32 años estar impune. Sí. Es otro libro, ¿eh? Sí, totalmente. Yo te quiero hacer un par de preguntas para terminar, para poder pasarle el micro a ellos y que ellos pregunten lo que quieran. Como pasa, igual que con Cruz el otro día, nos podíamos pasar horas y horas y horas hablando de estos crímenes, ¿no? Porque además es que despiertan un poco esas preguntas que nos hacemos sobre la esencia humana, ¿no? Muchas veces, y sobre cómo el ser humano es capaz de aniquilar a gente, o sea, a seres de su propia especie. Pero bueno, hay dos factores importantes para mí que no quiero que termine la charla sin hablar de ellos. Uno de ellos es el cómo se gestionan, tanto desde tu punto de vista como el de los Mossos, como tal, las emociones de una familia que tiene una persona desaparecida. Esto es un guiño a que yo a Maika la conocí el día que se homenajeaba el tema de la gente desaparecida, los desaparecidos en España, porque nuestra editorial está haciendo el libro blanco de la persona desaparecida, que se está haciendo con la fundación de Paco Lobatón, que es QS de Global, o sea, quién sabe dónde. Global es una fundación europea para las personas para seguir trabajando con personas desaparecidas, o sea, con las familias de las personas desaparecidas. Y a mí me causó mucha impresión aquel día el conocer a las familias de tantos desaparecidos. Entonces, en un primer caso, Ana es una desaparecida, porque al principio Carlos lo que da es parte de una desaparición. No sabe dónde está su mujer, y hasta que aparece el cadáver, identifican el cadáver y le avisan, pasan unos días. Entonces, tú que has trabajado con tantos temas de sucesos, ¿cómo vive tanto una familia como a la hora de tratar con ellos? ¿Cómo se puede enfocar la información cuando esa familia está absolutamente desubicada, sin saber ni que tiene que hacer un duelo, porque todavía no saben que tienen que hacer un duelo, porque siempre se aferran a la esperanza de que esa persona aparezca? Y eso, ¿cómo se enfrenta una desaparición desde la perspectiva del periodista de sucesos? Yo creo que afortunadamente en España todos un poquito hemos ido aprendiendo a gestionar todo el fenómeno de los desaparecidos y a darle la importancia que merece. Y en eso ha tenido una labor y un papel fundamental Paco Lobatón, la Fundación y todas las familias que se han puesto al frente de esa lucha, dando la cara y dejando parte de su corazón, ahí exponerlo a la vía pública, de sus sentimientos, para compartirlos. Durante muchos años en este país no se ha tenido nada, ni se les ha respetado ni se les ha tratado como merecían por parte de nadie, pero no por nada. Yo creo que básicamente por desconocimiento, no por mala fe, sino por desconocimiento. Había una leyenda absurda que decía, no denuncie usted hasta que le hayan pasado 24 horas. Sí. ¿Cómo está contando? Eso es y esa una tras otra. Y a través del relato de familias que siguen a día de hoy sin saber del paradero de sus familiares, y de contarlos y compartir ese dolor, hemos ido un poco entendiendo lo que supone ese duelo perpetuo, ese no parar hasta el último instante, seguir buscándole mientras uno viva, para arreglar la deuda que hemos tenido con ellos. Entonces, los periodistas ya contamos de otra manera a los desaparecidos, y las fuerzas de seguridad, cuerpos de seguridad del Estado, Mossos, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil, todos
han empezado a tener y tienen a día de hoy policías especializados en desapariciones. Uno de los mejores modelos, y no lo digo por nada, sino porque así se ha dicho y se ha copiado, es el de Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra tiene a 4 mujeres que se dedican exclusivamente a interlocutar con las familias de desaparecidos y que tienen un despacho en el que tienen la lista de desaparecidos y que cada día se dedican a llamar, a visitar a los padres de Cristina Bergua, a los padres de tal, a los padres... Cristina Bergua llevan 25 años sin su hija. Es verdad que ya, ¿qué más les puedes decir? Yo cada año cuando voy a verles, es que ya no sé qué contarles. La habitación de Cristina sigue igual, sus juguetes, su ropa, todo sigue igual. Pero es igual, ellos agradecen igualmente que tú vayas y agradecen que tú sigas escribiendo. Y yo a veces pienso, pero ¿cómo voy a volver a escribir de Cristina Bergua si llevo 25 años escribiendo de Cristina Bergua? Bueno, pues cada año lo escribo diferente porque ellos merecen que cada año se cuente diferente. Y Cristina Bergua, los padres, Luisa y Juan, dieron ese paso, otros lo viven desde el silencio y el anonimato y cada uno lo gestiona como puede. Pero al final, entre todos, y yo creo que liderados mucho por ese Paco Lobatón que logró un poco dignificar ese dolor, dignificar y que se tuviera en cuenta, todos lo tratamos de otra manera y empatizamos con esa pérdida y aún así queda muchísimas cosas por hacer. Por ejemplo, y sigo repitiendo Cristina Bergua porque es un ejemplo que a mí me es fácil porque es muy familiar. Pero Cristina Bergua tuvieron que, hace 2 años, que ir a un juzgado a firmar un papel que decía que su hija estaba muerta, cuando no lo saben si está muerta. Pueden pensar que está muerta, pero la madre Luisa es que siempre, cuando oye la puerta, sigue pensando que, aunque sé que es imposible, que Cristina aparecerá 25 años después, porque es su madre. Y hasta que nadie le presente un cadáver, no va a creer que su hija ha muerto, aunque sepa racionalmente que está muerta. Pero tuvieron que firmar ese parte de defunción y pagar por él 200 euros, porque el pisito humilde que tienen en Cornellá, si ellos mueren, para que el otro hijo no tenga problemas, porque la otra no se ha dado por muerta, pues para que, si ellos mueren, el pase de la propiedad humilde de ese piso al hijo y a los 2 nietos sea fácil. Pues esas cosas que dices, ¿de verdad? ¿De verdad? Pero bueno, y eso, entonces, y nosotros los periodistas, pues yo creo que entre todos hemos ido aprendiendo de escucharles, de compartir sus historias pero ha sido una enseñanza, yo creo que compartida por todos, en las que actos como el que estuvimos juntas en el Senado ayudan a darle el valor que merecen. De pronto, es que no os podéis imaginar la sala del antiguo Senado, el salón de actos, con decenas de familiares de desaparecidos en primera fila, con las fotografías todos de sus familiares en el banco, y era escalofriante, sí. Porque allí había pues, el niño pintor, el niño del... Bueno, es que era terrible la cantidad de dolor ahí que había acumulado de gente que no sabe nada desde hace 20, 30, 10, 5, de su hija, de su hijo, de su hermana, de su hermano, de su sobrino, de su nieto, y no hay respuestas, no hay respuestas. Y la gente no se esfuma, desaparece, no... Bueno, siempre hay una respuesta, pero hay que buscarla. Y ellos lideran en silencio, con la ayuda de periodistas, otras que no, hay periodistas que de pronto se enamoran de un tema y arrancan. Pues bueno, lo que estaba contando, nosotros aquí no, pero esa familia de esa chica colgada en Portbou la estaba buscando en Italia, denunció en Florencia y en Italia con sus periodistas la estaba buscando y estaba aquí, estuvo en una fosa común, de hecho la embalsamaron y 2 desaprensivos del cementerio de Figueras profanaron la tumba, la tiraron a la fosa común y luego desapareció el cadáver. Ahora ni siquiera van a tener un sitio ahora que saben que es su hija, ni siquiera van a tener la posibilidad de recuperar algo y ponerle unas flores. Pero bueno, saben qué ha pasado. ¿Por qué? Por la obstinación de
pues eso, Porta y la gente de Crims. Por eso que hoy es un buen día para los periodistas de sucesos. Sí, a mí me impresionó muchísimo aquel acto en el Senado. Por eso, porque ves a todas las familias de las personas desaparecidas con su foto y hubo un momento en el acto en el que ellos proyectaban el nombre de la persona desaparecida o la foto y identificabas a la familia enseguida porque se ponían a llorar y algunos llevaban desde el 84 la persona desaparecida, su hija desaparecida y seguían rompiendo a llorar al ver la foto. ¿Y cómo canalizas esa sensación? Porque cuando un familiar desaparece, o sea, muere repentinamente por un accidente, pero ves que está muerto y lo ves. Y bueno, pues puede ser más justo, más injusto, pero no saber qué ha sido esa persona. Me decían unas chicas luego en la comida, bueno, tuve la suerte de poder comer con ellos y con Paco Lobatón, que por cierto poco se habla del papel que hace Paco Lobatón en el mundo de los desaparecidos hoy por hoy. Sigue dedicándose día tras día a estos casos a través de la fundación. Todas las familias lo adoran, es una persona implicadísima, él en primera persona está vinculado a las familias, dándoles apoyo constantemente. Es para mí la definición de hombre bueno, es Paco Lobatón, es que es increíble, una persona que transmite todo lo que transmite es cariño. Dos chicas que estaban allí en la comida y hablaban de su hermano, que era además el mediano, y este chico pues era especialista en montañismo y un día salió a hacer una ruta y no volvió nunca. Entonces ellas mismas decían, es que yo me intento convencer cada día de que mi hermano dijo quiero cambiar de vida y se fue, cuando saben perfectamente que lo más probable es que hiciera una ruta de espeleología, se quedase atrapado en una cueva y no consiguen encontrarlo nunca. Pero esas familias nunca desmontan las habitaciones, nunca dejan de buscar, nunca pierden la esperanza y entonces, claro, nunca realizan un duelo. Y pasan años y pasan años y pasan años. Entonces, la labor del periodismo de investigación para mí en este caso es absolutamente necesario. Otro de los premiados en aquel día fue Ignacio Helguero, precisamente por haber recuperado el parte de desaparecidos en televisión española. Y la última pregunta que yo te quería hacer es esa, ¿qué papel crees tú, qué importancia tiene el papel o cómo pueden contar con vosotros la policía, los investigadores, digamos, oficiales, para apoyarse en los periodistas de investigación que tienen otra serie de fuentes y otras formas de investigar para poder ayudar en estos casos, o bien a la hora de tomaros como altavoz muchas veces para... En ese proceso de aprender todos un poco de la mano y de tomar en serio el tema de los desaparecidos, hubo un pacto de Estado que tuteló en su día el Ministerio del Interior con la participación de los medios de comunicación, y ahora existe un protocolo en el que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado difunden una petición de ayuda a un desaparecido, lo habréis visto en Twitter, en la televisión, de se busca, pues tal, porque las policías entienden que hay una desaparición inquietante y que se necesita, el medio de comunicación está obligado y todos firmaron el acuerdo, todos los medios de comunicación, para participar en esas búsquedas. Entonces, ahí no hay ahí no hay dobleces. Todos los medios, pues la televisión emite las imágenes, los periódicos en la web también, y ahí somos un altavoz importante. Y este caso de la chica de Portbou se evidencia porque piden ayuda a la televisión austríaca, emiten el reportaje de la chica de Portbou y hay una italiana que está de vacaciones en Viena y la reconoce 32 años después. O sea que la constelación coincidió y los astros se conjugaron para que eso fuera cierto, y eso a veces ocurre. Por tanto, el papel es esencial. En las investigaciones de desaparecidos o de homicidios y tal, las relaciones fuerzas de seguridad, investigadores y periodistas es compleja, es muy compleja. Yo no me atrevo a decir que los intereses son distintos, porque en una investigación de homicidios yo creo que el policía, el Mossu, el Guardia Civil, el Ertzaina, quien fuera, lo que quiere es detener al malo, lo que quiere es llegar hasta el qué pasó,
y quién es el responsable. Y el periodista también, pero contarlo. Contarlo en un escrito judicial y contarlo en un medio de comunicación. Por tanto, el interés es el mismo. Lo que pasa es que es verdad que hay momentos en que tú tienes información que quieres tirar y estos lo que te dicen es que si me lo publicas me revientas, me cortas una pista, me alertas a un malo. Entonces yo creo que aquí los que somos más veteranos, llevamos muchos años en los sucesos, te explicarán que con determinada edad tú ya sabes lo que puedes y lo que no puedes publicar y tú ya sabes que lo importante, o por lo menos para mí, creo que hablo de boca de todos los que yo entiendo como redactores, periodistas de sucesos responsables, nunca pondremos en riesgo una investigación en aras de un titular que sea la hostia. No, para nada. O sea, no cabe en ninguna cabeza, porque ya no vale cuando empiezas, cuando estás pero es que en los sucesos, como os decía, yo creo que es la sección más complicada, porque cuando nos equivocamos las consecuencias son terribles. O sea, yo no me muero si publico una información que provoca que un presunto asesino se pire o logre una pista que le permita en el juicio salvarse, porque sabe cosas que yo sé de la inspección ocular que le han permitido defenderse. Es que no, es que no me cabe. Y yo sé cuál es mi trabajo. Mi trabajo no es ser policía, es ser periodista. Pero en el ser periodista hay un plus de responsabilidad que implica no malbaratar una investigación, que cada vez son más complicadas, porque cada vez los malos saben más cosas, porque lo contamos en los libros, en las películas, en las series, sí. En todo. Entonces, hostia, al final el policía cada vez tiene menos margen, apagan los móviles para no ser localizados, se ponen guantes para no dejar huella, se tapan la cara para que no les reconozcan. Hostia, esto es claro, al final sí. Hay que dejar un cierto margen. Entonces, bueno, malos siempre va a haber, malos que metan la pata y que permitan, y policías buenos siempre va a haber, y yo creo que siempre va a haber periodistas que con más o menos pericia, más o menos gracia, lo contemos en formato radio, televisión, libro o como sea, pero forma parte de una familia indisoluble que tiene, yo creo que espectadores que yo espero que sigan, bueno, afines y enganchados a las historias estas, mientras no nos pasen a nosotros como protagonistas, claro. Muchas gracias, Maika. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. ¿Hay libros fuera? Perfecto. Quería saber la relación que tenían tanto la víctima como la asesina. Pues eso lo verás en el libro, pero se conocían. La asesina había sido jefa de la víctima y en esa relación laboral no eran muy amigas. Una relación, era la jefa, una cierta relación personal, pero no íntima. Pero bueno, la había aprovechado para invitarla a conocer un nuevo apartamento que ella había alquilado, le dijo, y esa relación como jefa le había permitido tener acceso a su documentación con la que luego pues, contrata esos préstamos y esos seguros de vida. Hay que llevar un cuidado a quién le dejas el DNI. Porque es que encima está, bueno, ya lo veréis en el libro, pero es que no es solamente su DNI, no es el DNI de la víctima solamente, sino que hay una trama brutal. O sea, es decir, lo que hemos contado, si leéis el libro, veréis cómo hemos dado las pinceladas básicas de lo que es la profundidad de cada paso que da la criminal para cometer este crimen. O sea, nunca valga la redundancia. Es increíble esa cabeza, cómo lleva premeditado todo cada paso que da. Bueno, pero yo creo que lo más frustrante para la familia de la víctima es que una vez, porque al final, mira, cuando te han pillado, tú tienes muchas opciones de cómo reaccionas, pero yo creo que la familia lo que esperaba era, bueno, pues ya está, la han pillado, pues reconócelo, asúmelo, te han pillado. Además te han pillado con las manos en la masa. Es que es imposible decir que no, es que es abrumador lo que hay contra ti. Reconócelo, pide perdón,
invéntate el por qué lo hiciste, no sé, pero mira a la madre, mira al padre y pídeles perdón, dile que lo sientes. Y no. Ella en el juicio se mostró altiva, fría, cero empática, chulesca, se mofó y eso incrementó por 1000 el dolor. O sea, los padres habían pasado 5 años, bueno, la madre no ha levantado cabeza nunca, pero ese juicio a la madre fue como si le mataran a su hija por segunda vez y además delante de ella y de manera descarnada. Fue insoportable, porque no era necesario, vas a cumplir la condena igual, vas a salir en libertad igual con permisos, o sea, asúmelo, pero no, ¿qué va? Para nada. Sigue sin pagar la indemnización. No. Pues ya está en libertad. Ya está en libertad. Pues para que os hagáis una idea de... Muy barato matar en España. Sí, sí. No quiero dar ideas a nadie, pero... No. Esto no es una apología del crimen, ¿eh? Dime. Al final, ella nunca se ha arrepentido, no reconoce lo que ha hecho, por tanto no se... Durante su estancia en prisión no se acogió a ningún programa de reeducación, ni de restauración, ni de nada. Y en principio los que la acusan también de haber matado a su exmarido, aquí el móvil era económico, y en el caso de su exmarido los que la acusan también sostienen que era por la herencia. Entonces, bueno, mientras no entienda ella que te interpones entre algo que ella quiere en modo dinero, no tendría por qué. O sea, ella, este crimen por la que fue condenado era un móvil económico, del que está acusada también es económico, y por tanto no podría hacerlo una tercera vez. Bueno, pues no hay 2 sin 3 en un momento dado, pero en teoría sería por esa cuestión económica, no hay más. Sí, es el perfil del sociópata, ¿no? Es decir, no creo que ella este libro ella lo detesta y conmigo está encabronadísima. Y yo nunca he tenido miedo, ella está en libertad, porque sé que ella no va a venir a buscarme a mí por enfadada o por la imagen, por lo que yo cuento de ella. Yo no tengo nada que a ella le interese. Ella no se va... De hecho, hay una anécdota que cuento en el libro de su hija con una chica que le hacía de profesora de inglés en el momento que la madre la detienen, y que la hija se queda de pronto, o sea, sola. Su madre la acaban de detener, está en prisión acusada de tal, y la chica y la hija, que es menor, a la otra, que es una menor también, que le da clases de refuerzo, le acompañaba a ver a mi mamá a la prisión, y dice la otra, pero ¿cómo coño? Pero sí, por favor. Dice, pues que tengo miedo. Dice, ¿pero miedo por qué? Pues si tú eres pobre, que no tienes que tener miedo de nada. Pues esa frase a mí se me quedó clavada para no tenerle miedo. Pero yo soy pobre, a mí también no me va a robar nada. Es un asesinato instrumental, absolutamente. O sea, de hecho, ella todo lo que hace es presumir de coches, presumir de nivel de vida. Todo ese nivel de vida, claro, es debido a la herencia del primer marido, a este tipo... Claro, pensad una cosa, que ella contrata una serie de seguros de vida y de créditos a nombre de esta otra persona, pero claro, el beneficiario de eso no podía ser ella, porque entonces la hubieran pillado en el primer momento. O sea, todo esto está en el libro, ¿eh? Toda la trama que hay detrás de todo eso para ella conseguir pues, su objetivo, que es vivir de la pasta de los demás, ¿no? Del exmarido y de esta mujer. Bueno, durante 2 años le salió bien, ¿eh? Es que durante 2 años utilizó la identidad de Ana María Páez para sacar pasta
Piensa que yo no le quedaban más entidades bancarias para pedir créditos, pero lo más alucinante aquí, la familia de Ana siempre lamentó, y con toda la razón del mundo, que nunca se acusara y se condenara a los responsables de las sucursales bancarias que hubieran desmontado el chiringuito mucho antes, y haber desvelado, haber dicho a Ana, oye, ¿tú sabes que hay una tipa que se está haciendo pasar por ti, que lleva 2 años contratando préstamos a tu nombre? Porque entonces eso hubiera puesto en alerta a Ana, que claro, esta tía con un Porsche en la puerta entraba en las sucursales y con muy buenas formas engatusaba al director de la sucursal y conseguía préstamos sin nada. Y tú ves el DNI de Ana y ella y no se parecían en nada, es que no le pedían nada. Entonces, claro, la familia de Ana, aparte del dolor de ella, era decir, hostia, es que fue ella, pero hubieron una veintena de gente que le permitió hacer esto. Bueno, mata porque hay un momento en que ya no tiene a quién más pedir y dice, bueno, ahora quiero los seguros. Y para los seguros, bueno, pues la mato y lo cobra, y pensando que lo cobraría. Además, los seguros estaban a nombre de una tercera que ya había localizado porque le había robado el DNI en una fotocopistería, y que cuando la localizaron los Mossos, claro, le dio un telele que casi no se recupera. Bueno, de hecho, con el tiempo se fue de vivir de Barcelona y ahora está en mitad de la montaña porque nunca se recuperó del miedo de pensar que algún día hubiera sido la siguiente. Matarla a ella para conseguir, bueno, lo siguiente, ¿no? Sí, todo está contado en el libro. Hoy sí que tenemos libros fuera, o sea que si alguien quiere que Maika le firme el libro, es el momento de... Si alguien tiene alguna pregunta más, también es el momento. Y sí. ¿Matar en un hospital? Eso puede matar en cualquier sitio. Esta pregunta es por el crimen de Gloria. La de... Sí. Es que aquí tuvimos el caso este de la chica de la clínica que desapareció en Finestrat. Sí. Sí, ese caso es un caso también... Sí. Cualquier escenario es posible para asesinar a alguien, cualquiera. No conozco ningún escenario que haya sido, que quede libre de un crimen, cualquiera. No, yo no creo que hayas, bueno, quizá es que no existe, no, en cualquier sitio. Si alguien quiere matar, cualquier sitio es bueno para matar. Bueno, nosotros hemos tenido el celador de Olot en Cataluña, que era un celador que mató a 9, entonces al 10º, bueno, pues saltó la alarma porque estaba muriendo, porque claro, es más fácil intentar hacer pasar las muertes como muerte natural en determinados casos, claro, sí. Pero además ha habido infinidad de casuísticas de familiares que cuidaban y que a escondidas inyectaban porque o provocaban que estuviera enfermo por la necesidad de cuidar para mantenerlo ahí, etcétera. Munchausen, ¿no? El síndrome de Munchausen. O sea que eso es, sí. Pero cualquier escenario es bueno. En este caso había un agravante, que es que había un horno crematorio en este hospital, ¿no? Con lo cual eliminas cualquier... Ya. Es muy... Para mí los familiares de víctimas de un crimen, en cualquiera de sus versiones, tienen muchísimo valor, y cada uno responde y gestiona el dolor como puede. No hay una clase magistral ni un comportamiento único de cómo actuar después de eso. Cada uno tienes desde los que convierten en eso tu modus de vida, que necesitan el reconocimiento público y están constantemente en los medios porque lo necesitan,
otros que se pasan, que se encierran y ya no aparecen, otros que hacen como que no quieren que nadie sepa. Hay miles de maneras y cada uno lo hace como puede, pero el dolor es indescriptible. Esa que te lo arrebaten con maldad, intencionadamente, eso es insoportable. Y cuando es el que sobrevive son unos padres que te arrebatan a un hijo, una hija, eso es, o un nieto, una nieta. Eso es los casos que han habido de niños pequeños, Gabriel, Asuntas, tal, eso, los pequeños de tener, eso es contarlo, eso es terrible, terrible. Sobrevivir a eso, no sé, no sé. Compartir con Pues nosotros esta tarde. vosotros. Y yo creo que me firmes el libro. Bien. Y nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí, gracias a los que lo habéis seguido online. Y nada, pues esperamos tenerte aquí de nuevo pronto, ¿eh? Yo el quiero próximo otro libro. otro libro. Muchas gracias.